Hola, soy Ana, estudié Magisterio de Educación Infantil. Durante la carrera hice los créditos necesarios para sacarme la capacitación catalá para poder impartir clases en valenciano en la Comunidad Valenciana. Hice también las asignaturas de Doctrina Católica para tener el título de la beca y poder dar religión. Y cuando finalicé los estudios de Educación Infantil hice Magisterio Especialidad en Lengua Extranjera para poder dar clase de inglés. Actualmente trabajo en el Colegio Gar Nuestra Señora del Rosario, que es un colegio diocesano de Valencia. Y estoy de tutora en el segundo ciclo de infantil en el primer curso, el idioma valenciano. ¿Cuándo empezaste a ejercer como docente y qué grado enseñas actualmente? Pues yo me gradué en junio de 2008 y tuve la suerte de empezar a trabajar en marzo de 2009 en este mismo colegio, realizando una baja por maternidad y, pues, cosas de la vida, pude empalmar esa sustitución con otras dos en el mismo centro. Primero estuve en segundo de infantil, luego en tercero de infantil, luego en apoyo del infantil y primer ciclo de primaria y luego hice otra sustitución en el tercer ciclo de primaria. Como luego estuve estudiando Magisterio de Lengua Extranjera, las prácticas también las hice en este centro y cuando terminé las prácticas pues surgió una vacante y desde 2010-2011 tengo mi plaza fija. Y en el curso 2011-2012 fue mi primer curso como tutora. Y desde entonces pues he llevado la tutoría en los cursos de primero y segundo de infantil. Ahora mismo soy tutora de primero infantil de niño valenciano. ¿Y qué te llevó a estudiar magisterio? Pues a ver, yo siempre he estado rodeada de niños pequeños, tengo primos que son mucho más pequeños que yo y aparte de pues, cuidarlos y estar con ellos, siempre he tenido un poco la inquietud de ayudarles, de enseñarles, de estar con ellos haciendo unos deberes. He dado clases particulares a muchos niños, he estado como catequista de comunión en una parroquia también durante 10 años, lo cual me ha llevado a estar siempre en contacto con los niños. Siempre era algo que a mí me había llamado la atención y yo creo que una de las cosas determinantes fue que en primero de bachiller, un día que un profesor había faltado, vino a cuidarnos una maestra del colegio de educación infantil, que era la profesora que a mí me enseñó a leer. Y como cuando vino a clase pues estuvo hablando con nosotras y nos estuvo contando anécdotas de cuando nosotros éramos pequeñas y se acordaba de todos nuestros nombres, de nuestros apellidos, de cosas que hacíamos, de anécdotas muy graciosas. Y me pareció muy bonito que después de tantos años, aunque yo no recordara prácticamente nada de ese tiempo, ella se acordara de eso. Entonces me pareció que si yo había llegado allí a estudiar ya primero bachiller y haber llevado una trayectoria buena, sacando buenas notas y tal, fue también un poco por lo que ella hizo conmigo cuando yo era pequeña y aunque yo no tuviera recuerdo de eso, fue una parte fundamental de mi formación. Y eso fue un poco lo que me empujó el querer ser yo como ella. ¿Qué tipo de conocimientos, habilidades y actitudes debe tener un docente para poder estimular el aprendizaje de sus alumnos? Pues a ver, en cuanto a conocimientos, aparte de tener una buena formación que le ayude a enfrentar cualquier situación que pueda aparecer en el aula, o por lo menos tener los recursos de saber a quién tiene que dirigirse cuando surge un problema, creo que un maestro tiene que saber mucho de todo, porque muchas veces los alumnos te sorprenden con preguntas y con inquietudes, más ahora que tienen acceso a tantísima información, en cuentos, en televisión, en las tablets, en los ordenadores, y muchas veces te preguntan cosas que a lo mejor no sabes contestar. Entonces creo que cuando un alumno te pregunta algo porque él tiene interés es cuando realmente va a aprender. Creo que estoy convencida de eso. Y entonces desaprovechar esa oportunidad de que un alumno te pregunte algo y que tú no sepas contestarle, darle una respuesta que realmente él pueda asimilar y de ahí formar un conocimiento es un desperdicio, desperdiciar una oportunidad. Entonces creo que eso, que tenemos que saber mucho de todo,
porque nunca sabemos demasiado. Y luego aparte tampoco tener miedo a decir que algo no lo sabes. Creo que es un error cuando los niños son pequeños, sobre todo, que te preguntan algo y si no lo sabes, pues le dices, o te metas o le dices algo para que te moleste, para que se quede tranquilo. Y creo que es un error, creo que tenemos que tener la capacidad y el esto de decir, pues mira, no lo sé, pero voy a averiguarlo y te lo contaré. Y tener el compromiso ese de, pues, si el niño tiene actitud, pues tú moverte para poder resolver eso y que el niño vea que tú tienes interés en responder. Y lo otro era... En cuanto a habilidades. Habilidad. A ver, yo creo que un maestro tiene que tener habilidad de saber ver qué necesita cada uno de los alumnos. Porque en una clase yo, por ejemplo, tengo 26 niños de 3 y 4 años en clase. Pues cada niño es un mundo, o sea, cada uno de ellos necesita una serie de cosas, es capaz de hacer unas, no capaz de hacer otras de momento, se le da mejor unas cosas que otras. Entonces es saber cómo llegar y cómo enseñar o cómo desarrollar a cada uno de los alumnos. Sí, bueno, es que es complicado. Es conseguir, pues eso, un poco estar atento a las necesidades de cada uno. Pues como habilidad también el ser una persona organizada, saber cómo distribuirte el tiempo, los recursos, los materiales. También tener un buen sentido de la improvisación, porque muchas veces que por mucho que tú te programes y te organices, pues hay cosas que tú habías pensado que iban a salir de una forma y luego pues salen de otra. O a lo mejor los niños ese día no están receptivos porque como cambia el tiempo, que igual tú piensas hacer una actividad maravillosa una tarde y esa tarde los niños pues no están para eso, pues el tener la posibilidad de improvisar y de cambiar y pues llegarles otro día. Y no sé, actitudes, pues tener actitud de respeto. Los niños te respetan cuando tú les respetas a ellos, los niños pues, tienen sus tiempos, sus necesidades. Tener una actitud entre autoritaria, no autoritaria, sino como ser un referente de autoridad y que los niños sepan que, los alumnos y alumnas sepan que tienen que hacerte caso cuando les explicas las cosas o cuando les das una orden o les dices que tienen que hacer algo, pero también y sobre todo en infantil, también una actitud de cariño. Los niños, sobre todo los pequeños y todos en general, lo que más necesitan es sentirse queridos y comprendidos. Entonces, pues jugar con ellos, hablarles, reírte con ellos, pasártelo bien. A mí me gusta mucho reírme en clase con los niños y hacer bromas y contar chistes y que ellos tengan un poco la relación esa de que tendrían como con un hermano mayor, con su padre o con su madre, sin pretender muchísimo menos ser sus padres, pero ellos sí que buscan esa protección y ese cariño que necesitan. Y también creo un vínculo muy bonito. Desde el punto de docente, ¿qué es lo más importante que debemos observar en nuestros alumnos? Pues como he dicho antes, yo creo que lo más importante es ver a cada alumno como individuo, o sea, ver que cada alumno, cada alumna vienen de una realidad diferente, tienen una forma de ser, unas capacidades distintas. Entonces, adaptar los objetivos, las actividades, cualquier cosa que hagas a lo que necesita ese niño o esa niña para aprovechar al máximo el tiempo que pasa en la escuela. Igual hay niños pues, que sin ningún esfuerzo aprenden a hacer, no sé, trazo vertical. Y hay un niño pues, o una niña que para él es una cosa súper difícil. Pues, es decir, poco a poco pues, motivándole de diferentes maneras para que eso le motive y pueda hacerlo. Entonces, yo creo que es importante que los niños se sientan aceptados, se sientan queridos como son, con sus limitaciones y con sus virtudes, y un poco valerse de la personalidad del niño para ir sacando lo que... Y desde el punto de vista de los alumnos, ¿qué crees que aprecian más ellos de las clases? Pues a ver, yo creo que lo más importante es que ellos tengan una motivación, que puedan participar activamente, que puedan contestar a preguntas, que puedan hacer cosas. Les encanta ser voluntarios para hacerlo todo. Entonces, todo lo que implica una participación
activa es lo que más les motiva. También la diversidad de recursos, el ver que una misma cosa que estás trabajando se puede trabajar con multitud de materiales diferentes. Tienes que hacer series de 2 elementos, hacerlo con juguetes, hacerlo con piezas de construcción, hacerlo con rotuladores, hacerlo con piezas de tender, hacerlo incluso con niños jugando a poner niño-niña, hacerlo en psicomotricidad, hacerlo en inglés, hacerlo con cualquier cosa. Entonces, un poco eso, la diversidad y el participar. ¿Lo escolar actual permite el desarrollo integral de los alumnos? O sea, concretamente en infantil los objetivos generales de la etapa son tan generales que sí, o sea, sí que abordan todo el desarrollo de los alumnos. Sí que es verdad que puede que la escuela como está entendida hasta actualmente, hasta el día de hoy, yo creo que hemos acabado yendo un poco más a formar los conocimientos como tal, como conceptos y aprendizaje de la lectoescritura, las matemáticas, más que al desarrollo integral de la persona. La persona es mucho más que conocimientos y es muy importante, sobre todo en la etapa infantil, fomentar y desarrollar las cosas que no son estrictamente académicas, por así decirlo. O sea, los primeros años de vida son los años en los que se forman los valores, la personalidad, entonces veo que es muy importante aprender eso en la etapa infantil. Y ahora sí que es verdad que puede que se trabaja, yo por ejemplo, personalmente me gusta trabajarlo mucho, pero sí que es verdad que el tener que cumplir con acabar unos libros, hacer determinado número de fichas, el cumplir unas determinadas horas de áreas, sí que es verdad que muchas veces te limita el poder trabajar otras cosas que consideras importantes. Yo, pues si un niño en primero de infantil acaba el curso y no sabe escribir su nombre, pues para mí no va a ser un trauma. Escribirá el año que viene y si no el otro. Pero si un niño en primero de infantil no aprende a guardar silencio cuando tiene que guardarlo, no aprende a compartir, no aprende a respetar a sus compañeros, pues yo creo que es algo que si no aprende al principio, pues ya va a costar muchísimo más que aprenda cuando se pasa bien. Entonces sí que creo que sí, como con los objetivos que tenemos en el currículo actualmente, sí que podemos trabajar el desarrollo de la personalidad y del niño o la niña íntegramente, pero creo que las metodologías que se utilizan muchas veces se centran más en las cosas académicas que en el desarrollo integral de la persona. ¿Y cómo podríamos mejorarlo? Pues por ejemplo, pues trabajando, yo te estoy hablando todo el rato de infantil, en primaria pues tendría que estar trabajando en primaria para poder planteármelo más concretamente, pero en infantil pues trabajando por proyectos, trabajando menos fichas y más actividades lúdicas y participativas en las que ellos puedan aprender sin darse cuenta de que están aprendiendo. Por ejemplo, nosotros la semana pasada estábamos trabajando en las tiendas del barrio y montamos un mercado en el colegio. Cada una de las profesoras de infantil teníamos una parada y vendíamos distintos productos que los niños habían ido trayendo los envases durante una semana, y los niños en esa actividad aprendían a sumar y restar sin darse cuenta cuando tenían que pagar. Tenían monedas de 1 y de 2 euros hechas con cartón, y cuando tú les decías que eran 5 euros, pues ellos solos se daban cuenta. Unos decían, es que no puedo, no tengo de 5, y los otros le decían, no, es que sí que puedes, porque si le das 3 de 1 y otra de 2 ya tienes 5 euros. Entonces, con esas actividades, y no estás haciendo ninguna ficha ni estás haciendo ningún libro, pero con esas actividades aprenden de verdad, porque están aprendiendo por necesidad, porque están jugando y necesitan pagar para llevarse lo que quieren comprar. Entonces yo creo que, por ejemplo, en infantil sería mucho trabajar con actividades lúdicas y prácticas más que con fichas, que también, pero no sé, sería pues... ¿Y se podría mejorar con relación a los padres o una cosa, el currículum o cómo? Sí, a ver, el currículo tú lo cumples dentro del aula. El niño luego se va a su casa y muchas de las cosas que
que tú has trabajado en clase o en el colegio, se quedan ahí y luego van a casa y lo ponen delante de la televisión. No estoy hablando de todos los padres así, ni mucho menos, pero a lo mejor pues eso, no siguen desarrollando esas capacidades fuera del colegio. Entonces sí que debería haber una mejor comunicación colegio-casa, familia-escuela, para poder desarrollar íntegramente a los alumnos, para que lo mismo que tú estás trabajando en el aula se fomente en casa, de la misma forma que si hay valores que los padres consideran importantes o actitudes o cosas que ellos consideran que son importantes, tú poder reforzarlas también desde el aula. ¿Qué consejo les darías a los futuros docentes? Pues que, aunque parezca mentira, todo lo que se estudia en la carrera luego sirve para algo, y que cuando estén estudiando algo que no entiendan o que piensen que no sirve para nada, que se imaginen o le pongan cara del niño o la niña que en un futuro va a necesitar, que ellos sepan eso. Porque a mí personalmente me ha pasado de estudiar cosas y decir, me lo noto esto, para que lo estoy estudiando, y luego tener que retroceder y decir, esto que me explicaron aquel día que estaba en clase, realmente lo estoy viendo ahora. Y eso, que paciencia y que todo es importante. ¿Y a un maestro que va a ejercer por primera vez? Pues que se prepare para aprender todo lo que se le ha quedado un poco en el tintero, porque realmente cuando ejerces, cuando te enfrentas a la realidad del aula, es cuando aprendes. Y cada año, no por primera vez, sino cada curso, cuando tienes una clase nueva, un grupo nuevo, aprendes cosas nuevas, porque cada clase es un mundo, cada año los niños, pues, por el motivo que sea, pues son diferentes, y entonces siempre es una nueva oportunidad para aprender, que siempre tenemos que estar dispuestos a reciclarnos, a volver atrás, a coger los apuntes, a coger libros para buscar cosas que hemos olvidado o que no nos acordamos. Tuvimos clase en su momento y ya en base a la experiencia poder recuperar esa información y asentar esos conocimientos. También no tener miedo de proponer cosas, de dar ideas. Cuando entras en un claustro que a lo mejor ya está formado y eres el nuevo, el más joven, y pues ya llevan todos pues una rutina en la que te da miedo a lo mejor pues hacer las cosas de manera diferente, pues que rompan esas barreras y que se atrevan a decir, a proponer cosas, a tener la iniciativa, a coger responsabilidades si tienen la oportunidad. Y pues, Muchas gracias, señora Primera, por